bienvenidos a la Semana de Investigación de la Tecnológica FITEC. Tenemos un gran invitado, es el doctor médico veterinario César Augusto Serrano Novoa. Bienvenido, doctor Serrano. No, doctor Gala, muchas gracias. Gracias por estar y aceptar la invitación y estar aquí en el estudio de la Tecnológica FITEC para que nos cuente su vida como investigador, cómo empezó, cómo le picó ese bicho de la investigación, porque sabemos que todos no nacemos para investigación. También entendemos que poco se apoya la investigación en las universidades. Todas las universidades dicen, sí, hacemos investigación, pero realmente investigación, poco. El presupuesto no alcanza, el gobierno y el Estado colombiano cada vez es menos el dinero que da para investigación. Bienvenido, doctor Serrano. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre estar compartiendo no solamente con el doctor Galán una conversación como esta, sino acercarnos a otras instituciones de educación superior y compartir experiencias. Pues cómo llega uno a la investigación o cómo llega César Serrano a la investigación. Como decía el doctor Manuel, pues casi que todos llegamos no en paracaídas, pero sí no tan intencionadamente. Cuando uno es estudiante universitario, a la investigación siempre la ve como algo como a lo que uno no quisiera dedicarse. Yo había dos cosas a las que no me pensaba dedicar, ni a la investigación ni a la educación, y llevo ya más de 20 años dedicado a esas dos cosas. Principalmente yo creo que el buen ejemplo, el primer trabajo que tuve yo recién graduado fue con un nutricionista, Alejandro Uribe Peralta, que en paz descanse, un médico veterinario de la vieja guardia, con una concepción muy integral de la profesión, con una idea muy clara de la necesidad de indagar, de hacerse nuevas preguntas, de una visión muy crítica pues, de las cosas, no tragaba entero. Y en ese primer trabajo él me contrató simplemente como un asistente para hacer un seguimiento a un problema que estaba ocurriendo en los llanos orientales, que se empezaron a morir unas vacas. Las mejores vacas, las vacas más gordas, las más bonitas, las mejor alimentadas, y nadie sabía por qué se estaban muriendo, y el Fondo Nacional del Ganado, con algunos recursos del Ministerio de Agricultura y algo del Plan Colombia en ese momento, contrataron al doctor Alejandro Uribe para que empezara a indagar, a mirar qué era lo que estaba pasando, y fue un año y medio trabajando con él, haciendo un seguimiento de todo el caso, y una persona muy curiosa, muy, como les decía, como con una capacidad de mirar un poco más allá, de estar mirando lo que nadie ve. Y yo creo que eso me dejó muy impactado, eso me gustó mucho, me pareció muy interesante. Eran unas tertulias, primero eran unos días de trabajo larguísimos, mirando, observando nomás, y después unas tertulias en la noche conversando acerca de lo que se había visto y tratando de establecer pues cuál era la causa. Ese buen ejemplo de él, esa buena experiencia, me motivó pues como a cambiar de rumbo en lo que pensaba que iba a ser mi carrera profesional. Bueno, doctor Serrano, sí, usted cuando dice que uno tiene la imitación, yo también tuve dos grandes investigadores, un sociólogo, Guillermo Páez Morales, y el doctor Jaime Rubio Angulo, con unos doctorados en la Universidad de Lovaina y en la Universidad de París. Esa fue la imitación que uno tiene, pero en mi época, que soy un poquito mucho más avanzado que usted, no había semilleros de investigación. En su época, ¿qué había? A mí, yo fui y llegué a ser investigador simplemente por accidente, porque yo empecé como catedrático de la Facultad de Economía y la Facultad de Sociología, como profesor de la cátedra de Sociología, pero por circunstancias que yo gané un concurso de mi trabajo de grado, me dieron esa cátedra, pero al año creo que se convirtió en un problema y me mandaron a que regentara la cátedra de metodología de la investigación. No me gustaba la metodología, se me hacía muy ladrillo de la metodología para aplicar la investigación. Muy pocas cosas teníamos nosotros de investigación. Sí, nosotros hicimos una investigación para la Universidad de Santo Tomás.
fue la estratificación para Bogotá. Ese fue mi primer trabajo como investigador, y con esas personas que teníamos nosotros de maestros, pero no, y han pasado los años y todavía no hay una cultura de investigación. Usted, que es un connotado investigador, que es el vicerrector de investigaciones de la Universidad de Santander, ¿cómo percibe usted que la cultura de la investigación se debe formar? Yo siempre he dicho que se debe formar desde el colegio, y ya en la universidad pues ya está muy tarde para que la gente tenga esa inquietud por investigar y por trascender el nuevo conocimiento, doctor Serrano. Sí, en esa época no habían semilleros de investigación, había una fuerte exigencia de investigación en los trabajos de grado, pero realmente ni habían semilleros como un movimiento estudiantil como existe hoy para vocacionalmente entrar un poco más en esa cultura investigativa, ni había tampoco una formación en el pregrado intencionada para que uno tuviera esas competencias. Uno llegaba al trabajo de grado y se pegaba una estrellada terrible. Por eso yo creo que en vez de haber ese sistema motivado a que hubiéramos generado mucho investigador en el país, lo que hicimos fue correr a los estudiantes de la universidad que fueran investigadores, porque se frustraban pues en el trabajo de grado. Yo creo que ese movimiento de semilleros ha servido mucho. Yo personalmente pienso que hay que devolvernos un poco a lo que fue el origen de esos movimientos de estudiantes que, si no estoy mal, surgieron en la Universidad de Antioquia. Fueron estudiantes de la Universidad de Antioquia como cansados de que los grandes investigadores no los atendieran, no les dieran espacio, no los involucraran en el trabajo de investigación más allá del trabajo de grado al final de la carrera, y empezaron a reclamar sus propios espacios y a preguntarse a ellos mismos como por algunos intereses propios para complementar su formación. Y digo que hay que volver a eso porque los semilleros se han venido institucionalizando, se han venido volviendo como algo muy formal otra vez en la universidad, como un curso más, como algo que los estudiantes deben cursar. Y eso puede perder un poco pues como la idea, es decir, el semillero debe ser un escenario de libre adhesión de los estudiantes, que más allá de los cursos que tienen las diferentes carreras, las diferentes titulaciones, sean unos escenarios que convoquen al que quiere trabajar, pero muy de la mano con los que están haciendo la investigación, y aprovechando los escenarios que tienen las instituciones o cualquier centro aliado de investigación para que ellos puedan acceder. Es decir, es volver un poco más liberal el cuento de los semilleros, y tener unos profesores que logren motivar más preguntas que metodologías. Yo estoy de acuerdo con usted, la metodología no es el problema es la pregunta de investigación. Algún profesor que tuve en un posgrado decía que el problema no eran los métodos eran, digamos que, algo más fácil de abordar. El problema era que no habían buenas preguntas de investigación. Si un estudiante desde niño le seguimos cultivando lo que uno tiene, pero que le pierden, ¿cierto? Que le quitan, que es el hacerse buenas preguntas. Cuando uno es niño es muy preguntón y se pregunta lo que de pronto nadie más ha preguntado. Si eso, en vez de acabarlo, lo seguimos cultivando, yo creo que podríamos hacer un mejor ejercicio en los semilleros, porque en el semillero uno no quiere un estudiante que hace un proyecto completo y lo desarrolla completo, no quiere un estudiante que se motive, que se inicie, que se pique por ese bichito pues del gusto de la investigación. Así que pues ojalá sean escenarios mucho más cómodos para eso. Usted tocaba un aspecto muy importante, esa parte de los semilleros. Cuando hay una situación clara, unas líneas establecidas, pero es que los semilleros deben quedar en el tiempo. Ajá. Por eso cuando nosotros hablamos de la cultura de investigación, y que usted decía muy sabiamente que nos quitan esa imaginación cuando niños, porque en la parte de preescolar que nuestra Universidad FITEC está tratando de involucrar a través de la investigación y las prácticas que nosotros hacemos, es que al niño hay que estructurarle el pensamiento para que tenga habilidades, ¿cierto? Y a partir de eso es la motivación, pero en el tiempo. En los países desarrollados empiezan la investigación desde muy pequeños. De por sí nosotros, todo el mundo nace con la investigación, con la curiosidad por preguntar qué cosas son. Cuando uno va pasando en los semilleros, pues todo el mundo no termina.
llega hasta un punto y se retira. Les parece muy harto. Yo creo que debe haber algo que motive, y el que motiva es la persona que orienta la investigación, que le hace ver el gusto de esa situación, como usted tal vez anotaba cuando tuvo ese maestro, el doctor Uribe, que lo llevó a mirar y a determinar cuál era el problema de las vacas que se morían. Pero ¿qué pasó después de eso, doctor Serrano? Bueno, después de eso empecé a estudiar un posgrado, una especialización en la Universidad de Antioquia con una gran profesora también, mucho más, pues, de una formación alemana, mucho más estricta, pero que me enseñó mucho la disciplina de la investigación. Con Alejandro Uribe aprendí la chispa, ¿cómo se llama eso? Como la emergencia de lo no posible, pues muy chévere, pues ese cuento. Con ella aprendí la disciplina, el juicio, el rigor de la investigación, lo que es pues como toda la parte ahí sí dura de la investigación. Después tuve la oportunidad de hacer la maestría con ella también. Empecé ya a trabajar en un tema que desde el pregrado lo venía trabajando, que era la reproducción animal, y particularmente todo el tema de biotecnología, la reproducción animal. Con ella tuve la oportunidad de hacer uno de los primeros protocolos, digamos, hechos en el país, desarrollados en el país en producción in vitro de embriones bovinos, es decir, producir embriones en el laboratorio y después ponérselo a las vacas para que nacieran unos terneros como ya más dirigidos, o sea, unos terneros con mejores características. Y en una investigación un poco más básica, en cómo mejorar esos protocolos para que los terneros o los embriones que producíamos fueran mejores. Entonces, ahí hubo ya otra experiencia, la Universidad de Antioquia, una universidad muy buena. Yo tuve, digo, la fortuna, pero también tengo la deuda de haber estudiado todo en el país. Entonces, usted decía hace un rato que yo soy un connotado investigador. No, yo no lo soy, lo digo con modestia obligada, no falsa, no. Hay otros investigadores mucho más connotados, porque ahora quizás más adelante pues vamos a ver cómo fui pasando de la investigación a la gestión de la investigación, entonces eso es otro escenario también diferente, pero allí esa investigación con la Universidad de Antioquia, una universidad como tan fuerte pues en investigación, con un relacionamiento internacional muy bueno, ya fue digamos como otro elemento que le va dando a uno como ese vitral que va uno armando después de lo que es la actividad de investigación de cada uno. Cuando usted dice esa estructura de la investigación, yo creo que no hay que ser tan modesto, doctor Serrano, con todo el respeto, pero usted es un connotado investigador, porque es que lo fundamental son los aportes que usted ha hecho, y yo le he hecho el seguimiento a ustedes dentro de su carrera académica, y uno para llegar a ser el vicerrector de investigaciones de una universidad, creo que tiene los méritos. Pero usted cuando investiga, cuando indaga, hay mucha gente que estudia, tienen sus maestrías, tienen sus doctorados, pero de poco investigación. Sí, también. Con el título ahí, estamos llenos de doctores que no investigan, sí. Entonces, lo que nosotros en nuestras universidades, tanto la suya como aquí la Tecnológica Fintech, es que nosotros tratamos de inculcar y capacitar a nuestros docentes. Sobre todo en investigación, se les paga unas horas y están en un acompañamiento. Yo digo que aquí en una virtualidad son casi las 24 horas, los 7 días a la semana. Y los retos que uno tiene de orientar la investigación a través de la virtualidad, pues es muy difícil, pero se puede hacer investigación. Total. No tanto la investigación que usted hacía como médico veterinario, sino la investigación ya aplicada en otra área del conocimiento. Claro. Nosotros, pues, afortunadamente nos ha ido bien, se han desarrollado una serie de investigaciones aquí y ha tenido una trazabilidad de 4 años. Es una línea de investigación que se llama Ecofintech, que es una recuperación hídrica en el afluente Mensurí, que han sido llevadas por los semilleros, y nosotros tratamos de meter a todas las personas en los semilleros, no obligatoria, sino hacemos las convocatorias, ¿cierto? Y usted dice, bueno, pero en el tiempo se ha convertido esto en una obligación. Esa es la falla que se ha tenido cuando se obliga al estudiante. Al estudiante hay que motivarlo, que continúe con las investigaciones que han hecho sus compañeros. Por eso no hay que atiborrarse mucho de muchos trabajos de grado que quedan ahí y simplemente quedaron ahí.
No, lo importante es que si llegó a un determinado momento, a un tiempo, es continuar. A usted veo que ha tenido toda una secuencia en esa parte de continuar las investigaciones siempre. Sí. Esa es la situación, doctor. Sí. Bueno, Cuénteme la experiencia usted, que siempre ha sido con la Universidad de Antioquia cuando hizo su especialización e hizo la maestría. ¿La maestría en qué fue, profesor? en fisiología, bueno, fue en ciencias básicas, biomédicas, que por eso me tocó con todos los médicos, sobre todo inmunólogos, entonces para los médicos las otras profesiones que tengan relación no son tan importantes. Entonces siempre me tocó codearme allá con un grupo muy fuerte de inmunología de la Universidad de Antioquia, con genetistas también muy fuertes, pero sirvió un poquito como ese fogueo, a veces muy duro, pero eso endurece un poquito también pues como la estructura. Y el área de trabajo fue en fisiología y biotecnología de la reproducción animal. ¿Siguió la misma línea? Siguió la misma línea, sí, seguí la misma línea. Pues sí, yo creo que uno debe ir como amalgamando pues en un mismo tema su trabajo, aunque después va encontrando uno como unos quiebres, pero después vuelve uno. Uno termina volviendo como a su núcleo de interés, así vaya uno como encontrando otros caminos, no sé por qué, pero termina uno como volviendo incluso a las mismas preguntas que originalmente le dieron a uno como el inicio. En esa fase estoy ahora, ¿no? Volviendo apenas otra vez como a esas preguntas de la reproducción y sobre todo de la fisiología y de la biotecnología, pero con un ingrediente adicional, que es ya no solo el cómo y el por qué de la reproducción animal, sino el para qué. Entonces, vamos que en los últimos 10 años he estado como dándole la vuelta a lo social, o sea, bueno, pero esto a quién beneficia, esto a quién le sirve, esto al país en qué lo mejora, esto a la población rural, qué le significa o qué le puede significar mejor. Entonces, eso también fue hace cerca de 8 o 10 años un quiebre que me obligó a irme como por otro lado, por eso le digo que ahora estoy volviendo, pero ya con otros elementos también diferentes. Sí, doctor Serrano, ya hemos hablado de investigación, pero también la parte que compete aquí es mucho la metodología de la investigación. Para mí la metodología no es una camisa de fuerza, es que siempre tenga el rigor metodológico para aplicar la investigación. Se ha tratado es que enseñar metodología por enseñar metodología no creo que sea cuento. La metodología se debe enseñar pegado a otras cosas, a otros temas de investigación de otras materias. Lo que siempre hemos nosotros determinado aquí en la Tecnológica FITEC es cada vez que enseñamos la metodología, otros temas de investigación, otros módulos le pegan a ese tema y lo van alimentando. A medida que va llegando ya al final, pues tiene un gran producto. Yo creo que cuando usted habla de esta parte que está volviendo al social, siempre la universidad debe estar, no es parte de la realidad y social de Colombia, sino tiene que estar de frente. ¿Cómo ha sido ese cambio de volver a retomar y ver ese impacto social? Porque nosotros creo que la Universidad Colombiana le apunta 3 pilares, lo que es la docencia, lo que es la investigación y lo que es su proyección social. ¿Cómo ha hecho usted ese inmerso, porque usted es el que maneja la política de su universidad y sus líneas de investigación, cuando usted me dijo que ha vuelto a ver como la gestión para hacer la investigación? ¿Cómo es ese asunto que es un poquito complejo? Porque usted puede estar en la investigación, pero si usted no hace gestión, pues no habrá dinero. Sí, bueno, voy a contarle un poco más desde lo general. El país ha tenido que ir aprendiendo y las universidades hemos tenido que ir aprendiendo detrás, yo creo que un poco tardío, pero siempre pues oportuno todavía que aprendamos a que la investigación ya no es del interés de los investigadores. Es decir, es muy importante que los investigadores quieran resolver lo que están resolviendo, pero como decíamos,
eso que hace el investigador tiene que ser respuesta de una necesidad, ¿sí? Eso quiere decir que estamos pasando en las universidades de una agenda de investigación de lo que quiere hacer el investigador a lo que los sectores productivos requieren. Y eso tiene mucho que ver también con la financiación de la investigación hoy día, porque antes las universidades, sobre todo las públicas, pues tenían unos recursos muy importantes y teníamos un departamento, hoy departamento, pero antes Colciencias, pues sin que estuviera en esa estructura del gobierno, del Estado, que financiaba, o sea, había plata del Estado, mejor dicho, para pagar investigaciones. Hoy día cada vez vemos que está más recortado, entonces lo que nos están diciendo es, tienen que buscar la financiación en el sector productivo, ¿sí? O sea, es decir que tenemos que investigar lo que el sector productivo quiera pagar. Eso generó un cambio muy fuerte porque los investigadores somos un poco quisquillosos en eso y creemos que la pureza de la investigación está en no contaminarnos con esos intereses de afuera, pero no hay tal, o sea, debemos alinearnos porque no podemos estar investigando lo que no sirve. Tenemos que cada vez darle un poco más de sentido a la investigación para que resuelva problemas. Y ahora últimamente estamos en la tarea de que no sea solamente lo que le sirva a un sector productivo, que generalmente son industrias grandes, fuertes, que son las que tienen cómo pagar, sino que además de que le sirva a un sector productivo que tiene como generar pues riqueza con el conocimiento, si así lo decimos, resuelva un problema social. En la Universidad de Santander, como lo hizo el Departamento de Santander, como lo hizo el Departamento Nacional de Planeación, está apuntándole a que la investigación tenga alguna relación con la solución de alguno de los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Es decir, que no solamente sea que fortalezca un sector, sino que el fortalecimiento de ese sector genere un bienestar social alrededor de ese sector productivo. Buenos ejemplos son, por ejemplo, de lo mal que hemos actuado, el haber fortalecido tanto el sector, de pronto voy a decir algo que no es muy políticamente correcto, pero el sector de hidrocarburos, el sector petrolero. Muy buena parte de la agenda pues, de investigación ha estado en un departamento como el nuestro, que tiene tanta relación, sobre todo con el tema de la refinería, al fortalecimiento del sector petrolero. Pero el sector petrolero no es el sector que más riqueza genera y bienestar social genera alrededor de la industria. El sector avícola también, el sector avícola lo hemos fortalecido mucho, ha habido, digamos que un buen desarrollo y tiene unos mejores indicadores, o sea, genera más empleo, genera más bienestar, más movilidad social de los que están involucrados en la cadena. Pero además de eso tenemos que velar para que se acabe la pobreza, para que el medio ambiente no sufra tanto por los efectos derivados de esa industria o de ese sector productivo, para que no haya tantas enfermedades o que por lo menos podamos mitigar las enfermedades infecciosas, para que tengamos mayor equidad de género, bueno, etcétera, etcétera. Todos esos objetivos, que tengamos atención a primera infancia. Entonces, eso quiere decir que la investigación empieza a moverse mucho, la agenda de investigación a moverse mucho. Grandes cambios, ¿no? Grandes cambios que apenas estamos empezando a mover. Y en la Universidad de Santander, en la que he tenido la oportunidad de construir colectivamente con un equipo unas políticas de investigación, pues hemos tenido que ir haciendo todo ese cambio, convencer a los investigadores de lo importante que es no solamente conversar entre pares especializados allá con un lenguaje muy complicado, sino que conversen incluso con los interesados de los problemas, que vayan a las comunidades, que hablen con el empresario, que se dejen ahí sí de la mejor manera contaminar de eso, ¿sí? Porque la investigación no puede ser solamente para generar publicaciones en revistas muy connotadas a nivel internacional, eso es muy importante, sino que tiene también que generar un diálogo con los interesados o con los afectados de los problemas. Eso significa también el poder cumplir con la proyección social, es decir, que los resultados de investigación que hace una universidad se puedan transferir
Claro. afuera de la universidad, que resuelvan los problemas que tienen las comunidades, que resuelvan los problemas que tienen los sectores productivos, que resuelvan los problemas del Estado, de los entes territoriales. Y eso significa romper muros en la universidad y romper sobre todo los muros de los investigadores que éramos los que más blindados estamos a conversar con cualquiera. Queríamos allá entendernos nosotros solos. Fíjese que la experiencia que ha tenido usted ha sido muy significativa. Nosotros aquí en la Tecnológica FITEC, vale resaltar que nosotros sí recibimos por regalías un número bastante considerable para hacer la investigación, resignificar el plan de estudios a través de ese currículum para capacitar a 5.000 alumnos, 2.000 profesores, docentes y 248 instituciones educativas. Así es como nosotros impactamos a través de la investigación como estrategia pedagógica en todos los sectores del departamento. ¿Para qué? Para que nosotros se pueda continuar y haya un impacto social. Pero yo quiero también anotar otra cosa, no sé si estoy haciendo un exabrupto, como usted decía anteriormente en la cuestión. Yo creo que cuando se enseña investigación como tal, si uno mira la investigación que se enseña en la universidad y se orienta, es netamente retrospectiva. Cuando uno habla de investigación básica, de investigación aplicada, todo así es una regresión para poder reconstruir ese objeto, ¿cierto? Lo importante es que ahora la nueva tendencia es lo que llama la investigación operativa, ¿cierto? Es que nació hace muchísimo tiempo con los gringos, cuando hablaban en la Segunda Guerra Mundial, en la guerra de Corea, perdón, era porque ellos estaban perdiendo la batalla. Y retomaron esa parte de esa investigación operativa y fue prospectiva. Y lo que necesita el país es solucionar y priorizar problemas, no solo un problema. Pero el gran problema de la investigación, y es lo que se está metiendo en este momento, es que yo como investigador llego a una comunidad, llego a una empresa, llego a intervenir cualquier cosa, pero es un problema. Mientras en la sociedad que nos rodea, en ese entorno, existen muchos problemas, pero hay que valorar qué tipo de problemas hay para que nosotros los podamos solucionar. ¿Usted qué pensamiento tiene, si estoy en un exabrupto? ¿Qué es? No, yo creo que por ahí es la cosa. Sí, me estaba acordando de una antropóloga que tiene una frase que es del 70 y pico, o sea, hace ya algo más o algo cercano a los 50 años. Y ella decía algo muy simpático que era, en las universidades deberíamos tener cátedras sobre el futuro. Y ella lo decía en el sentido de que nosotros en las universidades enseñamos el pasado, ¿sí? La historia. Y el estudiante que se está formando va a resolver los problemas de aquí a 5 o 10 años. Y a ella le llamaba mucho la atención, imagínense, en el 70 y pico, 1970 y pico, cómo estábamos en las universidades como tan quedados en eso, ¿no? Entonces el estudiante, cuando salían, se encontraba con unos problemas que no le habían enseñado a resolver. Y ella le preocupaba mucho eso, o sea, cómo en las universidades no tenemos la capacidad de anticiparnos a los problemas que van a venir, ¿sí? Y a que el estudiante pueda ir un poco más allá de lo que puede observar en el momento y anticipar esos problemas y preparar estrategias para que el impacto de esas situaciones sean pues las más oportunas. Y yo creo que la investigación tiene también que empezar a prever un poco más, no solamente el impacto de lo que hace hoy día y de lo que va a significar hoy día esos resultados y en el futuro, sino también a anticipar los problemas que se van a venir después. ¿Esa antropóloga no era la señora Virginia Gutiérrez de Pineda? Ah, bueno, sí, claro. Pues, entre otras cosas, una espectacular exponente de la ciencia santanderiana, muy poco reconocida por los santanderianos, hay que decirlo, también, antropóloga también. Antropóloga, sí. Unos Yo trabajé con ella como auxiliar de qué investigación. envidia, pues. Cuando o sea, se dice que nosotros éramos viejos, como en el año 74, 75, yo fui auxiliar de investigación con ella y viajamos por muchas partes y uno le aprende eso a la investigación, sí. a ella.
es que uno debe resolver, son problemas hacia futuro. Tiene que ser prospectivamente para poder determinar ciertas cosas y determinar su problema, pero hay que, como no es un solo problema, sino son varios, entonces se valoran, pero tienen que tener solución. Ajá. Eso es lo que nosotros como universidades tenemos que inculcarle al estudiante, darle un nuevo respiro para que la investigación realmente investigar. Porque si no, pues nos quedamos es hacer un trabajo, guardarlo y adiós. Otra cosa que quería preguntarle, doctor Serrano, ¿cómo llegó usted a ser el vicerrector de investigación? Porque me parece, cuando yo quiero hacer algo, yo nunca quise ser investigador, pero por accidentes de la vida, pues llegué a ser investigador. Y yo llevo ya una trayectoria un poquito larga. Pero usted, con esa sapiencia que tiene usted y el reto que tiene, porque nosotros los directores de investigación tenemos un reto, que es posicionar nuestras universidades. ¿Usted cómo visualiza el futuro de la investigación en Santander a nivel de las universidades? Bueno, lo primero que visualizo, y yo creo que es algo que se ve cada vez, si uno va mirando cada vez o bien de para arriba o bien de para abajo, lo va viendo en cada nivel de estructura, es que tenemos mucha capacidad, tenemos yo creo que personas brillantes, muy buenas, muy bien formadas, digamos como con esa chispa que yo creo que nos permitiría salir adelante, pero muy poco conectadas. Cada vez que dicen que los santanderianos somos egoístas o envidiosos, yo digo no, el santanderiano no es ni egoísta ni envidioso, el santanderiano es desconfiado. Somos muy desconfiados, trabajamos muy solos, es porque no confiamos muy fácilmente, no es que no confiemos, sino que nos cuesta trabajo confiar en los otros. Entonces, tenemos estructuras muy aisladas en las instituciones de educación superior, sobre todo en Santander, aunque es algo muy de país. Vemos, y eso lo decía Colciencias, ¿no?, en el informe del Estado de la Ciencia en el 2015 y 2016, ¿no? Teníamos 3.900 grupos, creo que eran de A2. Imagínense, pues eso, ¿qué sentido tiene eso? En cualquier país serio de investigación usted ve grupos que son al menos 35, 40, 60 personas conectados, cada cual desde su especialidad. Aquí cada profesor quería tener su grupo de investigación, sus 2 líneas de investigación y su proyecto. Entonces, digamos que tenemos mucha capacidad, pero muy poco conectada. Una de las primeras tareas en la Universidad de Santander fue eso, desestructurar, concentrar, articular, conectar, poner a conversar. Pasamos, por ejemplo, de 100 grupos a 30 grupos, y eso es lo que pasó en el país también. Pasamos de 3.900 y creo que vamos a 1.300 y pico de grupos, porque definitivamente pues, no había necesidad de tener tantos grupos. Y yo creo que en Santander nos falta mucho eso. Tenemos una muy poca o muy baja cultura de trabajo interinstitucional. En eso yo tengo que decir que nuestro rector, el doctor Jaime Restrepo Cuartas, que venía de Colciencias, que venía de haber sido también rector de la de Antioquia, tiene muy claro eso, ¿no? El trabajo complementario, la conexión, el trabajo colaborativo. Y yo creo que Unirred ha servido también como de un buen. Unirred es digamos que una red de universidades en la región santanderiana que tiene algo con Boyacá también y norte de Santander, pero ha servido mucho para eso, para conectar. Entonces, en las universidades empezamos a conectar nuestros investigadores, a conectar los grupos de investigación al interior de la universidad y a conectarlos con los de la región y después a conectarnos con el país y después a conectarnos con el mundo, porque es que uno a veces es muy achicopalado. Uno cree que porque estamos en Bucaramanga no podemos conversar con un grupo de investigación en la Universidad de Wisconsin o en la Universidad de Harvard o en la universidad de cualquiera que sea a nivel internacional. No, hay mucha oportunidad de trabajo colaborativo, hay mucho interés en países más desarrollados de trabajar con nosotros, porque a veces lo que tenemos son buenas preguntas de investigación y volvemos a lo mismo. De pronto no tenemos los mejores laboratorios, de pronto no tenemos el número de doctores que requerimos, pero tenemos buenos proyectos, buenas preguntas, buenos escenarios, por ejemplo, ahora que estamos hablando antes del programa del tema ambiental, ¿no?
Tenemos, por ejemplo, en Santander y en el país y en el trópico en general, tenemos un laboratorio para el tema de calentamiento global. Tenemos el escenario que va a ser el escenario de muchas regiones del país que no sufren de estas condiciones climáticas que nosotros ya tenemos adaptadas o que nos adaptamos nosotros a ese entorno, por lo tanto tenemos un buen escenario. La violencia o el posconflicto o el posacuerdo, como lo queramos llamar, es un buen escenario que ellos no tienen para poder estudiar, por ejemplo, procesos de posconflicto. Entonces yo creo que esas conexiones es lo que nos falta. Yo creo que el problema no es tanto ni siquiera de infraestructura. Hoy día ya uno paga una secuenciación de un genoma o de un gen, lo paga en Corea o en Japón y le sale más barato que montar un laboratorio. Es decir, el mundo ya está tan conectado que esos servicios técnicos no son el problema es cómo conversamos nosotros entre nosotros, cómo focalizamos unos temas de mayor interés interinstitucional para no desviarnos en tanta agenda personalizada, cómo nos conectamos con el mundo. Yo creo que el problema es de conexión y yo creo que de eso ustedes saben bastante, cómo conectarnos, el tener una universidad, una plataforma virtual, el tener, por ejemplo, estudiantes. A mí eso siempre me ha parecido una muy buena oportunidad, tener estudiantes que están, no en lo remoto, sino en sus propios contextos. Eso debe significar de vuelta una gran cantidad de preguntas que van a enriquecer mucho el proyecto pues, de transferencia de la universidad. Y yo creo que en la virtualidad hay una gran oportunidad no solo de formar, sino también de intervenir contextos más locales. Sí, nosotros aquí hemos estructurado, dimos el gran paso, ¿no?, de la presencialidad a la virtualidad. Ha sido toda una experiencia. Durante casi 9 años he ido estructurando para llegar a este paso. Y entonces yo creo que tal vez cuando usted habla de la virtualidad, sí, la virtualidad es lo que tiende la educación ahora a modificar muchas cosas. Ya no es obstáculo geográfico, se puede hacer y organizar su tiempo a la hora que quiera, y eso es lo que le hemos apostado como Tecnológica FITEC. Última, para concluir, doctor Serrano, ¿qué diría usted a nuestros estudiantes fiteístas que nos están viendo en este momento para incentivar la investigación dentro de su entorno en cada parte de los departamentos donde nosotros estamos situados, que son 15 departamentos? Bueno, lo primero que yo les podría sugerir es que aprendamos a leer nuestro entorno más cercano. Las preguntas están al lado y los aliados están también, digamos, más cerca de lo que creemos. Tienen una gran oportunidad de resolver problemas en sus propios contextos con el acompañamiento que puedan hacer sus profesores, que puedan hacer otros actores, digamos, que les pueden apoyar. Para trabajar en investigación no hay necesidad de ser ni doctor ni magíster. Yo creo que los profesionales tenemos sin pensar pues en la titulación, los profesionales tenemos una gran oportunidad de trabajar colaborativamente. Es decir, lo que quiero decir con esto es que para ser investigador, claro, se requiere una formación, pero para trabajar en investigación no necesitamos tener una formación de posgrado, aunque sería pues muy bueno, pero lo que quiero invitarlos es a que como tecnólogos, como técnicos profesionales, como profesionales, como especialistas, tenemos una gran oportunidad de trabajar colaborativamente con investigadores en resolver problemas. Porque es el saber específico lo que tenemos que poner al servicio de ese equipo de investigación. Yo creo que en este país los tecnólogos tienen un gran papel, porque estamos hablando mucho hoy día ya no tanto de investigación básica, dense cuenta cómo nos están llevando a trabajar más en investigación aplicada. Y los tecnólogos, digamos que tienen la formación no tanto para desarrollar nuevo conocimiento, sino para coger el conocimiento que están desarrollando los que están en esos niveles de investigación tan
tan finos y volverlos aplicaciones prácticas. Y yo creo que ese es el elemento que le falta al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. No tenemos ese articulador. Yo creo que los tecnólogos no deben estar trabajando en investigación, digamos, pura. Deben estar recogiendo lo que los investigadores están lanzando y volverlo, involucrarlo en un nuevo producto, en un nuevo proceso, en una mejora, en una aplicación hoy día que tanto estamos ya dependiendo pues, de aplicaciones que en tiempo real nos están resolviendo una gran cantidad de problemas en procesos, etcétera, etcétera. Es decir que yo pienso que si los tecnólogos pensaran más, pues, y lo digo digamos con todo el reconocimiento que puedo estar equivocado, porque nunca he trabajado directamente con la formación en tecnología, pero si en vez de tener semilleros de investigación tenemos semilleros de innovación en las tecnologías y vamos pensando en ese modelo, no para trabajar igual a como están haciendo los otros, sino cómo desde la tecnología llenamos ese vacío que no sabemos hacer los investigadores. Tengo que decirlo, los investigadores no sabemos de innovación, los investigadores no sabemos en general, pues digo yo, de transferir los resultados. Eso es lo que nos hace falta. Entonces yo pensaría que primero, lo que les decía, hacerse buenas preguntas. No hay preguntas bobas, siempre las preguntas tienen algo detrás de interés para alguien más. Conectarse bien. La virtualidad, yo creo que, insisto, es un muy buen escenario para, o sea, tener un profesor virtual que me puede estar atendiendo en cualquier momento y no tengo que pedirle cita pues allá en el laboratorio propiamente, es una ventaja muy grande. Y el mirar cómo complementariamente desde el saber específico nos conectamos con otros interesados y en resolver problemas reales. Alguna vez, y con esto termino porque yo sé que a mí me invitan a hablar y me encanta hablar y me paso de los tiempos, pero alguna vez le preguntaron a uno de los investigadores que descubrieron la estructura del ADN, qué era lo que se necesitaba para ser un buen investigador, y él empezó, era muy mamagallista, y entonces empezó a contar, mire, eso tenemos que tener una fuerte estructura académica en este sentido, tenemos que saber de epistemología, de metodología de la investigación, una infraestructura, no sé qué, y al final se quedó mirando al periodista y se murió de la risa, le dijo, mentira, nada de eso es lo más importante es tener chispa. Eso es lo único que hace un buen investigador. Y lo decían dos personas que nunca hicieron un experimento, sino que lo que hicieron fue recoger lo que estaban haciendo los alemanes, los ingleses, los rusos, los franceses, los estadounidenses, y con todo lo que cada uno por afuera estaba haciendo desarticuladamente, tratando de dilucidar cómo era la estructura de la doble hélice del ADN, ellos lo cogieron y pensaban solamente. Se sentaron el laboratorio de ellos era una oficina donde se sentaban Watson y Crick a pensar cómo encajar todas esas piezas, y terminaron por simple deducción descubriendo algo que después, todavía después de más de 50 años, sigue vigente. Entonces hay una gran oportunidad de armar ese rompecabezas y de recoger eso que parcialmente van haciendo los investigadores en una tecnología para amalgamarlo, digo yo, para armar aplicaciones que resuelvan problemas. A mí me parece que en tecnologías hay un escenario muy interesante de desarrollo de procesos de innovación articulados con procesos de investigación propiamente dicha, que ojalá pues nos resuelva lo que nos falta todavía para que esa maquinaria del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología o del sistema regional funcione, porque no funciona todavía, está desarticulado. Bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación, doctor Serrano. Amigos estudiantes y amigas estudiantes, les cuento que ha sido toda una experiencia estar aquí con el doctor César Augusto Serrano Novoa, de haber compartido esa resignificación de su experiencia. Y fíjese que la investigación no es difícil. Como él decía, tiene que ser uno para ser investigador, tiene que tener la chispa y tener las ganas de buscar cosas nuevas, de hacer preguntas, y preguntas que por más que uno crea que son bobas o no son bobas, siempre esas preguntas
hay algo detrás que nos lleva a cosas nuevas. Bueno, doctor Serrano, muchas gracias por haber haber aceptado esta invitación. Espero que no sea la última vez para que sigamos departiendo esto. Muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias.